deportes, historias, voces, lo que queda del día, con Paula Molina. Es el año 2010 cuando Naciones Unidas decide comenzar a conmemorar un día internacional para alertar respecto a las personas víctimas de desapariciones forzadas, a las personas detenidas, desaparecidas. Esa fecha es un 30 de agosto como hoy. Y nos acompaña en este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas Elizabeth Lira, que es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, es directora del Centro en Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y además tiene una trayectoria larga y de mucho coraje, como la que se requería en Chile para trabajar en estas materias, en materias de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. ¿Cómo está, Elizabeth? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes, Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cooperativa. Este Día Internacional se conmemora desde el 2010, no es un día tan antiguo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué puede contarnos usted respecto a por qué se decide poner esta fecha que nos obliga a mirar la realidad dolorosa de las víctimas de desaparición forzada? Bueno, yo creo que es un día universal, porque lamentablemente hay desaparecidos en muchos países del mundo. Y esta fecha une a todas las, especialmente, agrupaciones de familiares de las víctimas. Y entonces, en ese día, no solo se conmemoran todos los desaparecidos, sino que también las luchas de sus familiares por encontrarlos, por encontrar sus restos, por darle sepultura, y todas las demandas que han ido asociadas a esta forma tan dramática de represión en que alguien muere probablemente en las manos de sus captores, pero la decisión política que se toma es que la persona no figure como muerta y que la familia no sepa que murió. Entonces hay viudas que no saben que son viudas y niños que son huérfanos, que no saben que son huérfanos y que pasan buscando a su padre o a su esposo durante décadas, esperando encontrarlos vivos. Gran parte de la demanda de estas organizaciones es encontrarlos vivos, y en realidad están muertos hace muchos años. Elizabeth Lira, esa búsqueda que usted dice es siempre inicialmente a cargo de las familias. En el caso de Chile se asumió como una política de búsqueda permanente desde que se toma este compromiso presidencial, ¿no es cierto?, en el año 2023. Se lanza el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cuál es su evaluación respecto a cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido expresando ese compromiso de hacer una búsqueda permanente que ya no sea de las familias, sino que involucre a todo el Estado? Bueno, ocurre que yo creo que no había una convicción de que efectivamente el Estado tiene responsabilidad en la búsqueda. No había esta convicción como cultural, política, durante mucho tiempo, aunque la Corporación de Reparación, después del informe Rettig, buscó con los datos que obtuvo a personas desaparecidas, y han habido distintas épocas, especialmente después de la mesa de diálogo, que los jueces siguieron las pistas de las informaciones sobre dónde podrían haber cuerpos, además del reconocimiento de haber lanzado cuerpos al mar. Pero el que haya una iniciativa estatal que asuma la tarea de manera permanente ya existe en otros países. En el Perú existe desde 2016 y en Colombia existe desde 2018. Entonces está muy bien que nosotros como país hagamos este plan desde 2023.
Como parte de este plan, ya existe un listado donde se han cifrado 1.469 las víctimas de esta práctica de la desaparición de personas. Esa cifra, ¿considera usted qué nos dice, qué nos habla, cómo nos habla ese número en este 2024? Esa cifra corrige la cifra inicial que estaba en los listados del Ministerio de Justicia en la Subsecretaría de Derechos Humanos desde 2016, que incluía los reconocidos como desaparecidos por la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación, y después por la Comisión Asesora Presidencial, que algunos conocen como la Valech II. En todas ellas se sumaron personas reconocidas como desaparecidas. Pero el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entre 2020 y 2021 incorporó todos los casos de las personas que, sabiendo que su familiar estaba muerto, nunca recibieron el cuerpo de ese familiar. Entonces, en realidad, este listado de 1.469 personas incluye a todas las personas que no pudieron tener una ceremonia de funeral. No obstante, ahí hay que descontar los 307 casos encontrados en distintos momentos históricos, empezando por Lonquén en 1978, donde se encontraron 15 cuerpos en los hornos de cal, o en Yumbel, donde también se encontraron cuerpos, o después en Colina, que en el año 90 se encontraron 3, o en Pisagua. Siempre ha habido encuentros, y esos son los cuerpos entregados, más los restos que fueron identificados fuera del país después del año 2006. Eso corresponde a los 307. Entonces quedan 1.162 en plan de búsqueda. Ya quiero preguntar más respecto al Plan Nacional de Búsqueda, pero creo que no se puede pasar por alto las prácticas que denotan, los hechos que denotan los números que usted nos entrega, los hallazgos en los hornos de cal, los hallazgos de Pisagua, que impactaron tanto al país en esos momentos. ¿Cómo ve que siguen impactando hoy? ¿Cómo ve que hoy usted, que la sociedad chilena, a medida que van pasando los años, ¿no es cierto?, y el tiempo, desde esos hallazgos y también desde el origen de la desaparición, ¿cómo observa? Es muy variable. Yo creo que cuando uno trabaja con estudiantes y los estudiantes investigan algunos de estos casos, les produce mucha impresión y mucha conmoción. ¿Cómo fue posible que alguien tomara la decisión de matar las personas, esconderlas en el fondo, para que los familiares no pudieran hacer nada? Pero yo creo que una buena parte de la sociedad no tiene, como que este es un tema que no tiene actualidad, no está en su preocupación. Yo creo que para mucha gente este es un tema del pasado, y muy del pasado. Y yo creo que ese es un riesgo, porque las condiciones para que un país viva en paz, para que estos hechos no se repitan, dependen de que la gente sepa cuáles son los límites que la sociedad tiene que respetar, cuáles son los horrores que tiene que rechazar y condenar. Y haber hecho desaparecer niños, adolescentes, hombres, mujeres embarazadas, es muy horrible como práctica represiva. Esa gente tenía derecho a un juicio justo si hubieran sido efectivamente los delincuentes que se les acusaba. No tuvieron derecho a un juicio justo. Fueron muchos de ellos torturados hasta la muerte y después sus cuerpos se hicieron desaparecer. Por eso hoy día se habla que este es un delito de lesa humanidad o contra la humanidad, porque contradice la dignidad más básica de la vida humana, pero también de la convivencia. No puede ser
que haya una autoridad que viole de esa manera los derechos de otras personas, argumentando justificaciones políticas. Elizabeth, usted comienza a trabajar en derechos humanos cuando muchos de estos hechos estaban ocurriendo. Y hay un eco internacional que se empieza a hacer oír en relación a lo que ocurría en Chile, y está la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la voz de Naciones Unidas, de organizaciones como Amnistía Internacional en ese momento. Hoy volvemos a hablar de cuál es el papel de la comunidad internacional cuando existen denuncias de violaciones de derechos humanos en distintos países. Y en el caso de Chile se habla mucho de Venezuela, bueno, entre otras cosas porque tenemos una población migrante venezolana muy amplia. Y quiero preguntarle cómo ve usted esa conversación respecto a cuánto importa si el país debe ser una voz importante en esas materias, o si estos son temas que se deberían resolver al interior del propio país, como en el caso de Venezuela. No, yo creo que no siempre, cuando ocurren violaciones de derechos humanos, hay capacidad política en los propios países de poder enfrentar esto. Si en el país no hubiera habido organismos de derechos humanos, como el Comité de Cooperación para la Paz o la Vicaría de la Solidaridad y otros organismos que se crearon después, difícilmente esto hubiera sido parte del interés internacional, porque alguien tiene que informar de lo que está ocurriendo, y los organismos hacen de réplica o generan, como generó la Comisión Interamericana, comisiones que vinieron a investigar. Y el trato que recibieron esas comisiones es muy variado. Algunas comisiones fueron autorizadas para investigar y entrar, y otras, como la Comisión de Naciones Unidas, durante casi 5 años no pudieron ingresar al país, pero recibieron la información de personas que declararon ante las distintas comisiones. Y eso permitía identificar dos cosas. Primero, que cualquiera que fuera el discurso oficial del gobierno, las evidencias aportadas por los organismos de derechos humanos comprobaban que se seguían cometiendo violaciones a los derechos humanos. Y es muy importante hablar de las evidencias. Tanto la Vicaría como todos los otros organismos nunca hicieron discursos sobre los derechos humanos, sino que estudiaron casos. Y a esta persona le pasó esto, se presentó un recurso de amparo, se rechazó el recurso de amparo, esta persona apareció muerta en la calle, había sido detenida un mes antes, o como pasó con Marta Ugarte, que apareció en una playa casi un mes después de haber sido detenida, y las evidencias de su cuerpo mostraron las atrocidades que se cometieron con ella. Entonces, pero alguien documentó, alguien tomó la foto respectiva, alguien anotó, hizo el informe médico, hizo el informe legal. Eso lo puedes hacer localmente, porque si las personas de afuera no las autorizan a entrar, no se puede hacer nada. Ese es el trabajo más importante que se puede hacer en países donde existan los temores de que se estén violando los derechos humanos de las personas. Claro, esa es la mayor dificultad, porque ese tipo de personas, variando en los países, han sido reprimidas. En el caso de Argentina fue muy fuerte cuando se organizaron las madres, primero para buscar a los hijos que habían desaparecido. En los primeros años desaparecieron algunas de las madres que buscaban a sus hijos. Eso no pasó acá. En otras partes han desaparecido los abogados, pero en nuestro país se tomaron presos a los abogados. José Salaquet, por ejemplo, estuvo preso y trabajaba en el Comité de la Paz y fue expulsado del país. Entonces, quienes hacen ese trabajo y lo hacen rigurosamente, no son perseguidos por delitos, sino son perseguidos porque constituyen una amenaza para el régimen. ¿Y por qué son amenazas?
porque están ahí documentando lo que los regímenes niegan. En nuestro caso, una de las peores cosas que hizo el régimen fueron dos, yo diría, que causaron mucho impacto en la familia. Uno, entregar en Naciones Unidas una lista de personas que en su mayoría estaban desaparecidas como personas que no tenían existencia legal. Entre ellas estaban los 4 hijos y el padre de la familia Maureira, que después fueron encontrados en los hornos de Lonquén. Pero el año 75, el gobierno de Chile declaró que esas personas no existían, nunca habían existido. Y la otra cosa que se hizo, que fue la operación periodística de los 119, aparecen enfrentados y asesinándose entre ellos quienes formaban parte de una lista para pedir un ministro en visita entregada a la Corte Suprema por el Comité de Cooperación para la Paz. Y entonces aparece un diario en Curitiba y otro diario en otra ciudad, que es el número 1 y el único que nunca más se publicó, con las listas de las personas que habían aparecido muertas en enfrentamientos entre subversivos y militantes y etcétera. Todos ellos eran parte de la lista de los desaparecidos del año 74, que estaban en una lista para pedir ministro en visita a la Corte Suprema. Entonces son mentiras públicas que causaron mucho daño en los familiares, mucho daño, porque la expectativa de encontrarlos vivos se fumaba del todo. Si aparecían muertos en otro país, lo que se estaba comunicando era: están muertos. Cómo murieron no sabemos, pero no era en ese otro país. Y esto fue muy terrible, porque algunas personas que eran familiares tuvieron que viajar a Argentina a identificar cuerpos calcinados que trataron de poner como prueba que esto era efectivo, y no eran sus familiares. Hoy día tenemos ADN, entonces es mucho más fácil descartar. En ese tiempo se descartaban por las estructuras dentales, o si las personas tenían alguna prótesis metálica que la familia sabía que la tenía y que entonces es muy fuerte darse cuenta que la autoridad no solo hizo desaparecer las personas, sino que además construyó unas mentiras enormes para tratar de convencer a la opinión pública que el problema lo tenían las víctimas. Ellos eran los que no existían, ellos eran los que se habían enfrentado y se habían asesinado entre ellos. A mí me parece que eso es lo más bajo que puede hacer un gobierno. Estamos hablando con Elizabeth Lira, Premio Nacional en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Elizabeth, en los minutos que nos quedan, usted en esta entrevista no solo ha reflexionado respecto a estas materias, sino que ha considerado necesario contar algunas historias, ¿no es cierto?, con los nombres y con los apellidos de algunas de esas personas, sí, y con lo que les pasó. Claro. Y quiero preguntarle, para quienes nos estén escuchando, digan cuál es el valor de escuchar esto hoy, cuál es el valor de volver a visitar ese horror y ese dolor. ¿Qué diría usted? Bueno, yo creo que porque todos nosotros como sociedad tenemos el deber de construir una coexistencia en paz para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Por lo tanto, asegurar que este tipo de situaciones nunca se vuelvan a repetir. Pero además, porque el Estado y la sociedad les debe reparación a esas víctimas. Y la reparación no solo consiste en que el Estado le asigne una pensión por ley, o que se haga un monumento en el cementerio general donde aparezcan los nombres de las víctimas, sino que se reconozca para las nuevas generaciones, que son los hijos y los nietos y quizás los bisnietos de esas personas, que la sociedad chilena piensa hasta el día de hoy que eso estuvo mal, que eso no se debió hacer, que hay que encontrar los restos de esas personas o recuperar la información que permita saber qué pasó con ellos, porque cada familia tiene derecho a enterrar a sus muertos y además
si los muertos hubieran sido lanzados al mar, a saber qué pasó con ellos. Elizabeth Lira, muchísimas gracias por estas palabras hoy en Radio Cooperativa. Elizabeth Lira es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y es directora del Centro en Derechos Humanos de la misma universidad. Elizabeth, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Con la verdad de los hechos, somos periodismo. Cooperativa. Todas las noticias, todos